La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Pensáis que la Escritura dice, sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia, mas Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En todo ser humano natural hay mucha codicia,
que estimula la envidia, pero la gracia de Dios es mayor y puede librarnos de tal plaga si renunciamos a la soberbia y humildemente nos sometemos a nuestro Dios de paz. Amén. Nuestro único consuelo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? No debe invertirse el orden de las Escrituras. Nuestras vidas dependen de Dios. El consuelo, la fortaleza y el ánimo para enfrentarnos con la vida provienen del hecho de que pertenecemos a Cristo. Esto no debe cambiarse. No es que Él nos pertenece a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él. Nuestro consuelo no se deriva de aferrarnos a Él. Somos débiles muchas veces, pero nuestro consuelo consiste en que nos tiene tomados de su mano y que jamás nos suelta. Dios está a nuestro favor. Ha hecho grandes sacrificios por nosotros al dar a su Hijo. Si hizo tal cosa, jamás nos abandonará. Dios jamás dice que no vamos a sufrir. Hay amenazas de tribulación y persecución y desnudez y peligros. Estas fuerzas, algunas veces visibles y otras invisibles, pueden interrumpir nuestra vida en cualquier momento. Pero en los cambios e incertidumbre de la vida, tenemos un gran consuelo. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que murió, pero también resucitó. Después de todo lo que hizo por mí en la cruz y en la tumba, no me abandonará. Puedo estar seguro de que nada ocurrirá sin su voluntad y que todas las cosas cooperan juntas para mi bien.
escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Es un gusto, hermanos, el poder saludarles y estar con cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad. En esta ocasión quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, que dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La Biblia, bendito libro. En esta ocasión, hermanos, quiero meditar sobre la Biblia, no de lo que ella está diciendo, sino más bien de lo que ella es. Me quiero referir a la Biblia como tal, especialmente porque septiembre para los cristianos es considerado el mes de la Biblia. La Biblia sabemos que es un libro distintivo y único, por su origen, por su composición y por sus objetivos. La Biblia, aunque habla con precisión de muchos temas, diversos temas, no es solo un libro que contiene historia, que contiene biología, astronomía, derecho, ética, sociología, economía o cualquier otro tipo de conocimiento de ciencia. Sin embargo, su propósito es mostrarnos a Dios y el camino de salvación. Escribió Agustín de Hipona: Dios, dice, al darnos la Escritura, no quiso enseñarnos matemáticas o astronomía. Él quería ser santos y no expertos. Por eso podemos afirmar que se trata la Biblia de un libro único, exclusivo y excepcionalmente un libro de bendición para las almas. La Biblia es entonces única. No existe ningún otro libro como la Biblia. La Biblia es completamente diferente de cualquier otro tipo de escrito. Fue inspirada por Dios, como dice la Escritura, 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es decir, Dios escogió a diversas personas, diversos hombres, y sopló en su mente lo que tenían que escribir. Así que cada capítulo, cada versículo y cada palabra de la Biblia es de Dios. Al leer la Biblia, estamos leyendo las palabras mismas de Dios. La Biblia es el milagro vigente más grande, más inspirador y transformador en el mundo en la actualidad. Y muchas de sus aparentes contradicciones desaparecerían si cada persona leyera más la Biblia. En una oportunidad, realizando un culto en un lugar, un joven ateo, un joven universitario, me dijo lo siguiente: la Biblia, dice él, es un libro como todos, escrito por los hombres. Yo le pregunté: ¿tú has leído la Biblia en alguna oportunidad? Me contestó él: no, la verdad es que nunca la he leído. Entonces le dije: sería bueno que leyeras la Biblia para que sí pudieras decir con propiedad que es un libro como todos. Después le pregunté a este joven: ¿sabes qué camino recorrió la Biblia para llegar después de siglos hasta nosotros? Me contestó: la verdad es que ni idea, fueron sus palabras literales. Bueno, así hoy muchos aseguran lo que no saben. La Biblia es la palabra y voz real de Dios, como dice Hebreos 13:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que quien lee la Biblia hoy está leyendo la voz misma de Dios. En segundo término, la Biblia es un libro revelado, mostrado por Dios al mundo. En la Biblia Dios habla a la humanidad, como dice Hebreos 1:1. Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Y esto es revelación. Dios corrió el velo para que pudiéramos ver lo que Él nos estaba mostrando, lo que Él nos quería mostrar con respecto a la redención y salvación de las almas. Y además sabemos que fue necesario que Dios se diera a conocer. ¿Por qué? Porque sin revelación, sin la Escritura, no podríamos conocer a Dios ni adorarle a Él. Sin revelación no tendríamos una norma de conducta correcta, moral, universal el día de hoy.
porque la Biblia es la única regla de fe y de conducta para las personas. Sin la Biblia, sin la revelación de Dios, el futuro además nos estaría velado, nos estaría oculto, porque solo la Biblia responde a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde venimos? Ella dice por qué estamos aquí o para qué estamos aquí, y además la Biblia misma es la que nos dice muy claramente hacia dónde vamos o qué nos espera, ¿cierto?, en el futuro. Sin la Biblia, además, no hay salvación ni esperanza para las personas, porque ni la ciencia ni la razón pueden mostrar el camino de salvación, no pueden dar esperanza a la humanidad. La revelación, la Biblia, fue dada además en la historia de una forma clara y real, porque todo lo que dice sucedió realmente. Y en diversas condiciones históricas o contextos históricos durante 15 siglos, dando forma a esta colección de 66 libros salidos de la mente de Dios, todo para traer salvación, para traer esperanza, para traer vida eterna a la humanidad. La Biblia fue dada en hechos y en palabras, porque es historia y además es literatura. Nos narra desde el Génesis, en la creación misma, hasta la consumación escatológica encontrada en Apocalipsis. La Biblia es la revelación necesaria y objetiva real de Dios, dada, como ya dije, en la historia y en palabras comprensibles que hoy podemos leer en nuestras propias lenguas y entender su maravilloso mensaje. Por lo tanto, qué importante es que no despreciemos este privilegio tremendo que tenemos aquellas personas que podemos leer, aquellos que tenemos el día de hoy una Biblia. Además, en tercer punto, es que la Biblia es un libro completamente comprobable. Porque lo que dijo Dios y lo que hizo quedó registrado en la Biblia. Y su contenido es comprensible y comprobable por la historia, por testimonios diversos, tanto internos como externos a la Biblia, por documentaciones diversas y por muchísimos hallazgos arqueológicos que corroboran el contenido de la palabra del Señor. Es probada por sus profecías cumplidas, especialmente las más de 300 profecías que hablan del Mesías, cumplidas en Jesucristo. Escuchen solo algunas. El caso mismo del origen del Mesías. ¿Quién sería? ¿De qué descendencia? ¿Dónde viviría? ¿Dónde viviría el Mesías? Sobre su ministerio, diversas profecías sobre eso, sobre su muerte y aún sobre su resurrección. Se hizo el cálculo de probabilidad matemáticas en una universidad de estas profecías, y la probabilidad de que se cumplieran estas profecías es de 1 en 10 con 157 ceros, un número realmente inimaginable. Bueno, la Biblia además es ratificada por la arqueología. Los muchos descubrimientos de ciudades, de objetos, de lugares, etc., solo confirman la veracidad del contenido y de los registros de la palabra del Señor. Es comprobado además por los miles de documentos. Aunque no tenemos un autógrafo, el escrito directo, el que copió el escritor, sí tenemos muchas y miles de copias. Solo del Nuevo Testamento existen unas 5.600 manuscritos ratificados por la crítica textual, de que esas fueron las palabras exactas de aquellos escritores, ¿cierto?, sagrados. No hay texto antiguo con más garantías documentales que la Biblia, más preservada y atestiguada que los textos muy conocidos históricos como de Homero, Platón o Aristóteles y tantos otros. La Biblia realmente es comprobada por su tipo, ¿cierto?, de escritura y por su documento. La Biblia además es un libro respaldado por la misma autoridad de Jesucristo. Cristo ratifica el valor de la palabra de Dios como la verdad revelada de su Padre. Y Él usó estas escrituras en su ministerio. Además condena el poner la tradición de aquellos ancianos judíos por sobre la palabra del Señor. Veamos algunas expresiones propias del mismo Jesucristo que Él usó. Él dice, escrito está. Es decir, lo que está diciendo aquí, que el Antiguo Testamento es inspirado. Además dice, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, confirmando con esto, ¿cierto?, la palabra del Señor, el Antiguo Testamento. Dice también, la Escritura no puede ser quebrantada. Ratifique con esta expresión a toda la Escritura. Y dice allí, Lucas 24:44, Cristo dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Es decir, con esto está señalando, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, que está apuntando hacia él mismo, hacia su ministerio redentor. Además, Jesús confirma el mismo canon de libros inspirados, el listado, el número de libros, ¿cierto?, tenidos por inspirados.
Cristo predijo esta misma inspiración y formación del Nuevo Testamento. Dice ahí en Juan 14:26, el Espíritu os recordará todas las cosas que os he dicho. Por esto es que apareció el Evangelio, a través de esos 4 escritores que son la biografía de los dichos de Cristo. Después en Juan 16, versículos 13 y 14, él dice que él, el Espíritu Santo, os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y este fue el resultado de las epístolas diversas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Juan 16:13 dice, y el Espíritu os hará saber las cosas que han de venir. Así que de esta forma se escribió el Apocalipsis o la escritura, ¿cierto?, apocalíptica. Finalmente, con la muerte de Juan se cierra el canon o la revelación, y ya no hay más revelación, porque solamente hoy día hay iluminación, la aclaración de la mente, el entendimiento que hace el Espíritu Santo en aquellos que creen en Cristo y en aquellos, ¿cierto?, que leen la palabra del Señor con fe. Además tenemos los libros del canon de la Biblia. Sabemos que son 27 los del Nuevo Testamento, pero hay diferencia con respecto a los libros del Antiguo Testamento, porque a los 39 libros aceptados históricamente se añaden en 1546, en el Concilio de Trento, 14 libros llamados apócrifos u ocultos por la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, usados y defendidos por la Iglesia Apostólica y por la Iglesia fiel a través de los siglos. En cuarto término, la Biblia además es un libro que debe ser leído responsablemente y con propósito, porque este libro único debe ser leído de forma especial, no de forma ritual ni mecánicamente. Debemos leerlo siguiendo un plan para leer, por ejemplo, la Biblia completa en un año, o con una lectura mucho más lenta, más reflexiva, en más tiempo. También leer libro por libro, desde el Génesis al Apocalipsis, o leer juntamente un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. También se puede leer por temas, es decir, leer con un tema en la mente, eligiendo un tema y buscando aquellos textos que hablan de eso, ayudado además de auxiliares, de concordancias bíblicas, de diccionarios y de comentarios bíblicos. También es bueno leer la Biblia sistemáticamente, no de forma saltada o al azar. Se debe hacer metódicamente y progresivamente. Y además se debe leer la Biblia diariamente, dedicar por lo menos 15 minutos a leer, escudriñar y meditar, anotando todo lo que nos parezca relevante y significativo de la palabra del Señor. Sexto punto, la Biblia es un libro que hace bien a la humanidad. Nos enseña todo lo que debemos saber para la salvación. Hoy estamos llenos de conocimientos diversos, pero a pesar de los títulos académicos, lo experto que alguien sea sobre algún tema en particular, si no sabe de la Biblia, primeramente no es salvo y finalmente no sabe nada. Causa efectos la Escritura maravillosos en aquellas personas que la leen y que la creen de todo corazón. Transforma la totalidad de la vida de quien la cree, como aquellos 12 sencillos hombres que con la Biblia en su mente cambiaron al Imperio Romano del primer siglo. Fue además la Biblia en los púlpitos y en la conciencia del pueblo lo que cambió a Europa desde la Reforma del siglo XVI en adelante. La Biblia ha sido de bendición para dar buenas leyes, para desarrollar a los pueblos y vivir con moralidad, para crear familias fuertes y felices, para establecer acciones de compasión en la sociedad, aportes importantísimos de la palabra del Señor. La Biblia además transforma a los lectores. Dice la Escritura que la palabra del Señor, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación a través de Cristo Jesús. Nos muestra lo que necesitamos saber, creer y hacer para ser salvos. Nos limpia la Escritura, nos santifica, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. Nos muestra cómo vivir y soportar las dificultades. Levanta al decaído, recupera al desviado, consuela al angustiado, fortalece al débil y hace sabio al pequeño. Así que esta palabra del Señor única la debemos amar, la debemos desear, como el alimento diario, como dice Pedro, 2 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Job la deseó, escribe Job 23:12, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y dice David en el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. A través de los siglos, entonces ha sido un libro amado por los creyentes. Yo pregunto ahora, hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros con la Escritura?
ahora que probablemente tengamos un poco de más tiempo, ahora que estamos más tiempo en nuestros hogares, ¿qué estamos haciendo nosotros con la palabra del Señor? Ahora que no estamos recibiendo instrucción más permanente en la iglesia, ¿qué estamos haciendo en el interior de nuestros hogares ahora que estamos con la familia? La Biblia, a pesar de todo esto, es hoy día un libro fuertemente atacado por el liberalismo. Ataca su inspiración, si es que es divina, si es infalible o es inerrante. Y el ataque, además del posmodernismo, es un ataque mucho más feroz, porque niega la existencia de Dios y por tanto niega la palabra de Dios. Y aún, hermanos, sufre ataques de los propios cristianos, que hoy niegan que la Biblia sea suficiente para todo. Porque a la hora de enfrentar crisis, muchos cristianos dudan de la Biblia y buscan respuestas alternativas en cualquier otro tipo, ¿cierto?, de conocimiento, menos en la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuidémonos de uno de los peligros más grandes de este tiempo, que es la indiferencia a la verdad de Dios. Y concluyendo, hermanos, aunque hoy parezca que no se necesita la Biblia en la sociedad, la verdad es que hay una necesidad desesperante de ella, en el alma, en la familia, en la educación, en la comunidad, en las leyes, en la cultura, en los gobiernos, en el mundo y aún en la iglesia de Cristo. Hoy la sociedad está muriendo de desesperanza por la falta de Cristo y de la Biblia. Y nosotros tenemos un deber precioso con respecto a ella, predicar este libro único a todas las personas, en todo lugar y en todo tiempo. Ella nos da el conocimiento para ser salvos y las fuerzas para vivir feliz, dichoso. Feliz quien lee la Escritura, feliz quien la obedece y la hace su regla de fe y de conducta. Como dice Pablo en Colosenses 3:16, léala y deje que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia y hará una obra silenciosa, profunda y permanente. Que Dios les bendiga, hermanos. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.